Quiero que me acompañen a Lucas, hermanos, 15 y vamos a leer, hermanos, allí. Voy a leer yo el 11 y ustedes me van a acompañar, hermanos, y vamos a terminar en el 24. Lucas 15, del 11 al 24, vamos a leer, hermanos, y después vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Todos el 24. Porque mi hijo muerto era, y había revivido, se había perdido y es hallado, y continuarán regocijarse. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por este momento, Señor, de escudriñar las Escrituras, Padre, y sabemos, mi Dios, que todo el tiempo usted tiene algo preparado para cada uno de nosotros, Señor. Le pido que me use a mí, Señor, pero que, Padre, sea usted quien hable a este pueblo, Señor, que quiere escucharle, Padre, a usted y no a mí. Le pido por los que también están por medio de las redes sociales, Señor, que el mensaje sea de gran bendición para ellos, Padre. Le damos las gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, yo pienso que se ha oído mucho, ya hemos escuchado mucho, hermanos, lo que es esta parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Pero yo pienso, hermanos, que Dios siempre ha hablado a cada uno de nosotros en diferentes formas, tal vez en este mismo pasaje, ¿verdad?, en esta parábola. Y, hermanos, la parábola del hijo pródigo es una palabra, hermanos, que Dios ha puesto aquí y que se pudiera decir, hermanos, que es el corazón de Dios. ¿Cómo nos puede hablar de misericordia? ¿Cómo nos puede hablar de amor y de una preocupación? Y más que todo, hermanos, en esta parábola, Dios tiene un gran mensaje para la gente que no lo conoce, para los que están perdidos todavía, hermanos.
Dios en su misericordia, Él sigue teniendo esa paciencia. Es por eso que se nos anima cada vez, hermanos, a que sigamos yendo allí a las calles a hablarle a la gente. Y la parábola del hijo pródigo, hermanos, esto nos habla a todos. De una forma o de otra, siempre Dios habla a cada uno de nosotros. Y hermanos, podemos entender, hermanos, la misericordia de Dios, porque yo pienso que es claro la palabra de Dios que dice que todos somos pecadores, que no hay justo aun ni uno. Y nosotros estamos entre ellos también, hermano, porque somos pecadores. Pero, hermanos, la misericordia de Dios nunca se ha apartado de nosotros. Siempre ha estado allí. Y con batallas, y hemos sufrido, hemos batallado en el caminar, pero siempre, hermanos, Dios ha tenido un momento especial al fin de toda esa oscuridad, nos enseña que volvemos a mirar aún la luz otra vez de vuelta. Pero Dios no tiene, en este caso, hermanos, Dios no tiene la culpa de muchas de las cosas. Pudiéramos decir que ninguna. En todo momento, hermanos, los de la culpa somos nosotros. Porque caemos una vez y otra vez. Y no podemos decir, hermanos, que Dios no habla a nuestras vidas. Dios habla en todo momento, hermanos. Y como les decía, el amor de Dios, hermanos, es tan grande. El amor de Dios, hermanos, que nos llena de Él en todo momento. Y muchas veces, hermanos, buscamos la forma de alejarnos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado, hermanos, está a la puerta. Y el pecado nos está atacando día a día. En esta parábola, hermanos, podemos mirar aquí a un hijo desconsiderado, un hijo que sus sentidos estaban fuera de sí. Y él no podía entender en ese momento, hermanos, que lo que él iba a ser algo terrible. Lo peor de lo peor que puede hacer el ser humano lo hizo este hijo, hermanos. Sin misericordia, sin amor propio, se dejó ir por la lujuria, hermanos, del momento en el que él estaba viviendo, estaba pasando. Dejándose llevar por todo eso, hermanos, pudiéramos decir que esfuerza a su padre para que le dé la parte que a él le corresponde. Y hermanos, el amor del Padre es tan grande que Él no se lo negó. Pero el Padre sabía, hermanos, lo que iba a pasar con este hijo. Él ya lo sabía. Pero hermanos, estamos como nosotros con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y hermanos, Él nos da un libre albedrío a cada uno de nosotros. Porque Él nos deja ser, hermanos. Porque Él nos deja, hermanos, que caigamos en errores para que así de esa forma aprendamos. ¿Cuántas veces, hermanos, no estamos cayendo en el mismo hoyo, salimos de él y volvemos a caer donde mismo? Pero la misericordia de Dios ahí está, hermanos. ¿Cuánta gente, hermanos, no se va de las iglesias por cualquier cosita? Y le piden al Padre sus cosas y se alejan, se van.
Viven sus vidas, hermanos, de lujuria, de la vanidad de este mundo, pero llega el momento en que llega la tristeza, hermanos, y empiezan a recordar, hermanos, quiénes eran ellos, cómo se llevaban entre los hermanos, cómo disfrutaban de aquello. Pero llegó el momento en que se tomaron decisiones que no fueron agradables ante los ojos de Dios. Y este hijo menor, hermanos, es lo que le pasó. Le pide a su padre que le dé la parte que le corresponde. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que no muchos días después, dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Tristemente, hermanos, es lo que vivimos nosotros a veces. Y esto, hermanos, nos tiene que enseñar a nosotros que es necesario, hermanos, que obedezcamos a Dios y que aprendamos de las cosas que nos están pasando. Porque, hermanos, parece ser que nosotros tenemos una cabeza de fierro, que nos pegan con el marro y no nos pueden quebrar, porque no aprendemos, hermanos. No estamos aptos para escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Somos desobedientes, no obedecemos a Dios, no obedecemos a nuestros padres. Hay hijos que ahorita les importa un comino a los padres, hermano. Y están cayendo en lo peor de lo peor. Y más de todo esto, hermanos, tristemente parte de esto se puede mirar en las iglesias. Cómo ha decaído esa desobediencia. Y nosotros pensamos, hermanos, que la gente no nos mira y que la gente no sabe qué es lo que hacemos, hermanos, pero los ojos de ellos están puestos en nosotros. Y a veces, hermanos, es triste y vergonzoso saber. Me dice un joven allí, hermanos, el martes que lo miré, le digo, oye, ¿por qué no te acercas a una iglesia? No, dice, pues, me estaban dando estudios los fulanos de tal, dice, los testigos de ellos mismos, dice. No, le digo, pues, ¿dónde andas cayendo? Le digo, estás en lo peor de lo peor. Digo, acércate a una iglesia, le digo, donde te hable la verdad, le digo, donde te digan tus verdades, le digo. Le digo, la iglesia, le digo, en la que yo estoy, le digo, es una iglesia bautista fundamental independiente. ¿Por qué no vas allí? Le digo. Tenemos jóvenes, le digo, ahí puedes ir. ¿Sabe qué? Dijo, yo ya fui a una iglesia de esas, dice. Me recogían en un camión, dice. Y yo iba, dice, y me estuvieron llevando, dice, por mucho tiempo, dice. Ya que no cree, dice, no sabe lo que yo miraba allí. ¿Qué mirabas? Unas cosas, dice, horrorísimas, dice. Miraba yo allí. Digo, ¿cómo? Le digo. Sí, dice, hacían reuniones los jóvenes, dice, y eran los puros jóvenes, dice, y si viera lo que hacían allí. Digo, mira, le digo, no te fijes en cosas que pasan así, le digo. Va a haber mucho de esto, le digo. Pero yo, hermanos, dándome vergüenza. Porque muchas veces, hermanos, pensamos que estamos bien y estamos mal.
Esta iglesia, hermanos, tiene muchos jóvenes y es una lujuria los jóvenes allí, hermanos. Pero qué triste, hermanos, que tenga que venir una persona del mundo a decirnos las cosas que hacen estos jóvenes cuando ellos se encuentran solos. La desobediencia, hermanos, ha llegado y allí está. Por eso es importante, hermanos, que nosotros les llamemos la atención a nuestros hijos y los reprendamos cuando ellos están mal. No dejarlos, hermanos, que hagan lo que les dé su gana en la iglesia. Que sean respetuosos, que aprendan a respetar. Porque, hermanos, si nosotros no somos principales en ellos, ellos se van a dejar guiar por sus propias cosas y van a caer en lo peor de lo peor. Hay hijos gritándole a los padres y muchas veces reclamándole a los padres. ¿Sabes qué? Vivo una vida de lo peor aquí en esta casa. ¿Sabes qué? Ya quisiera largarme mejor. Voy a cumplirme 18 años para olvidarme de ustedes y ya irme lejos. Pero ¿qué vas a hacer, joven, si te vas a ir allá lejos? ¿Quieres ir a llorar y a pedirle a los marranos que te den una parte de las algarrobas que ellos comen? ¿Quieres caer en esa triste vida? Debemos de fijarnos, hermanos, cómo vivimos la vida y quiénes somos, hermanos. Porque un niño, hermanos, ya sabe lo que hace, ya entiende que es el vivir para Dios. Solamente es de guiarlos nosotros, hermanos, y decirles cuál es el camino que le agrada a Dios. Este hijo desobediente y rebelde añade a su triste vida, hermanos, una tremenda apostasía. Se une a un campesino mundano que hacía algo considerado por los judíos impuro y fue a caer, hermanos, a donde él no quería. ¿Usted cree que su padre, su madre, siendo judíos ellos, hermanos, ellos estaban de acuerdo que su hijo anduviera apacentando algo abominable hacia ellos? Pero, hermanos, a lo que voy con todo esto es que cuando la desobediencia llega a nosotros y desobedecemos, es donde vamos a ir a caer. Tal vez a algún lugar, hermanos, donde nosotros no queremos ir. Allí es donde Dios nos va a llevar. Para que aprendamos, hermanos, y entendamos, hermanos, que no debemos de jugar con nuestro Dios. Y tampoco con nuestros padres. Debemos de ser obedientes, porque Dios, hermanos, ha puesto las leyes y Él ha puesto las leyes exactamente donde deben de ir. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Pero también nos enseña que primeramente debe de estar el Padre Celestial, sobre todo. Y de allí sí está el Padre y la Madre y los hijos. Y nosotros, hermanos, cuando hacemos las cosas como nosotros queremos, venimos a encontrarnos con las consecuencias. Yo les platicaba un poquito de mi testimonio la otra vez, hermanos, de cuando yo estaba igualmente que este hijo, hermanos, estaba esperando cumplir los 18 años porque yo ya quería descarriar. Yo ya quería salirme de la casa. Y les platicaba yo que lo hice un día
Cuando, hermanos, yo salí de mi casa, desde ese momento, hermanos, empezó el martirio para mi vida. Y tristemente, hermanos, viví, pues, no sigo viviendo esa vida, porque mi vida cambió cuando recibí a Cristo. Pero mi vida fue un martirio, hermanos, desde el momento cuando yo salí de mi hogar y me fui a la calle, me fui a buscar lo que era mío. Y claro, hermanos, que no lo iba a encontrar, porque hubiera sido preferible haber salido con la cabeza en alto de mi hogar y con un permiso de mis padres. Y entonces sí, hermanos, hubiera yo sido alguien en la vida, porque iba a venir con la bendición de mis padres, de mi padre, pues, porque mi madre ya había muerto. Pero tristemente, hermanos, me salí y sufrí, batallé. Y como les digo, hermanos, ese sufrimiento lo estuve viviendo hasta el día que yo decidí aceptar a Cristo. Fue cuando hubo el cambio en mi vida. Y desde ese momento, hermanos, he venido aprendiendo y he tenido que venir haciendo grandes cosas en mi forma de vivir para cambiar todo eso que estaba maleado. Ahí en el versículo 15, hermanos, 15:15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No había más, hermanos. Era lo mismo, era lo único que se le estaba poniendo en puerta a este joven para que fuera. Y no era, hermanos, porque no había otras cosas que fuera a hacer, sino porque Dios definitivamente le tapó todos los demás caminos y le dio este. Dijo: vas a tener que ir a hacer algo que no te agrada, vas a tener que ir a hacerlo. Y lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y fue y cayó ahí, hermanos. Y lo más triste de todo, hermanos, es desear todavía, hermanos, algo de aquello abominable ante ellos, desear todavía comer de lo que ellos están comiendo. ¿Se imagina, hermanos, qué tan bajo fue a caer este joven? La tristeza, hermanos, de lo que pasa en el ser humano. Lastimosamente, hermanos, en nosotros los cristianos, Dios tiene un poquito de misericordia. Pero se imagina a la gente del mundo, hermanos, ¿a dónde van a caer muchos de ellos? En lo peor de lo peor. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice que nadie le daba, hermano. Qué triste vida, hermanos, llegar a este momento de desear algo y no tenerlo. Pero hubiera sido algo muy bonito, hermanos, que hubiera deseado algo, tal vez de una persona, pero no de un animal. Qué triste vida, hermanos, llegar a fondo y entender que en este mundo no somos nada. Que este mundo, hermanos, está lleno de miseria.
está lleno de traición. Y que nosotros, sabiendo, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo nos lo da, que todo nos cumple, definitivamente, hermanos, le somos infieles. Le somos desobedientes y vamos y caemos, hermanos, como les decía, una y otra vez. Y cuando recapacitamos, hermanos, a veces es demasiado tarde. Ya está perdido. 15:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dice, e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero, hermanos, cuando nosotros hemos caído en las garras del enemigo, ¿alguna vez hemos tomado en cuenta venir al Padre y pedirle perdón? Pedirle que nos perdone y que regresamos a sus caminos otra vez. Muchas veces, hermanos, no nos tomamos ni siquiera el tiempo para arrodillarnos ante Dios y pedirle perdón por las faltas que hemos hecho. Porque, hermanos, la desobediencia sigue en nosotros. Y seguimos haciendo, como dice la Biblia, tardos para oír. Que no queremos, hermanos, escuchar a Dios. Y muchas veces no lo queremos escuchar, hermanos, porque no nos conviene. Porque tenemos que dejar a veces cosas que son más interesantes según nosotros que Él. Y Dios lo único que hace, hermanos, es decirnos, vive tu vida. Sigue adelante, pero te veré cómo vas a ir cayendo. Y aquí este muchacho, hermanos, después de ese resbalón que se dio y esa caída, dice, me levantaré e iré, dice, a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ya no deseaba, hermanos, tan siquiera que lo tomara el Padre como a su hijo. Pero, hermanos, la confianza de Dios hacia nosotros después de lo que hacemos, Dios, hermanos, nos sigue abriendo los brazos. Después de que hemos caído, después de que hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, y que creemos que nosotros todos lo somos, que creemos que nosotros somos fuertes, que nosotros somos valientes y que nosotros podemos salir hacia adelante. Y la palabra de Dios dice que no somos más que solamente miserables, dice. Hombres desnudos nos ponen, hermanos. Que no tenemos nada, pero que nos creemos mucho. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este es el amor de un padre. Y también este es el amor de Dios para con nosotros. Que tal vez andamos batallando en nuestra vida cristiana. Andamos tal vez mirando algo que ya no nos llena espiritualmente. No es la culpa de Dios, hermanos. No le echemos la culpa a Dios. La culpa, hermanos, la tenemos nosotros mismos. Porque como les acabo de decir, no queremos, hermanos, arreglar las cosas que nos están haciendo caer. Y queremos seguir viviendo una vida así, triste. Y no queremos, hermanos, levantarnos de donde estamos. Aquí, hermanos, este hijo arrepentido, él entiende que la ha regado. Él entiende, hermanos, que lo que hizo fue lo peor de lo peor en su vida. Pero hay un encuentro, hermanos, entre él y su padre. Y su padre lo agarra y lo abraza, lo besa. Así, hermanos, como el Padre que nosotros tenemos. Que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que le hacemos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él sigue siempre con esa misericordia y ese amor, abrazándonos y besándonos y diciéndonos, hijo, aquí estoy para seguirte ayudando en lo que tú necesites. Todo, hermanos, solamente por ser desobedientes ante los ojos de Dios. Por no obedecer, hermanos, lo que Dios nos enseña y lo que Dios habla a cada uno de nosotros. Y el Padre, hermanos, Él sigue amándonos. En el 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto también, hermanos, tiene mucho que ver en lo que nosotros estamos haciendo, que vamos a las calles, hermanos, y que cuando traemos a alguien a la iglesia, también hay regocijo. Y Dios, hermanos, se agrada de eso, porque dice que hay fiesta en los cielos. Pero es en algo también, hermanos, que estamos siendo desobedientes. Y que esto de salir, hermanos, a predicar el Evangelio, pues se ha vuelto como algo muy drástico para ir a las calles y llevar el mensaje, porque hay un temor en nuestra vida. Y más que todo, hermanos, sigue la desobediencia dentro de nosotros, que nos llena de ese terror, de esa fuerza negativa para poder servirle a Dios como Él quiere. Y nos hacemos una vez más desobedientes a la voz de Dios.
Pero el Padre ahí está, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Él está listo, con los brazos abiertos, hermanos, para ayudarnos, para llevarnos por el buen camino y para enseñarnos, hermanos, lo que tal vez jamás nosotros hemos mirado y hemos sentido. Nos falta todavía mucho, hermanos, que recorrer. Pero en nuestra forma de vivir, a veces demostramos, hermanos, que tal vez Dios no ha hecho en nosotros nada. Pero yo pienso, hermanos, que depende de cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir. Y que es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que Dios nunca, hermanos, nunca nos va a reprochar algo. Pero sí es necesario que nosotros, hermanos, nos levantemos y sirvamos a Dios de una forma que Él se agrade de nosotros. Que le sirvamos con amor, hermanos, con fuerza, con poder. Porque ¿qué es lo que estamos mirando, hermanos, en estos tiempos? Tristeza. Estamos mirando algo terrible, hermanos, en nuestros alrededores, que podemos decir, ¿qué está pasando en la vida cristiana? Se ha decaído, hermanos, pudiéramos decir, en un 70%. Yo no sé si les platiqué, hermanos, de que cuando yo llegué a la iglesia, hermanos, era un regocijo grandísimo. Allí no había tristeza, allí no había nada de malas caras. Para donde quiera que volteaba, hermanos, unas carcajadotas y riéndose y ¿cómo estás? Como que Dios te bendiga, cómo te ha ido en tu trabajo y se ve que te ha ido muy bien. Todos, hermanos, un regocijo grandísimo, grandísimo. Y luego llego yo de la calle, hermanos, y empiezo a mirar eso allí en la iglesia y digo, ¿y aquí qué está pasando? Digo. Pero, hermanos, todo eso no duró mucho tiempo. Fueron pasando los años, se vino decayendo, vino cayendo, cayendo, cayendo. Y ahorita este es lo que podemos mirar, hermanos. Y tristemente, hermanos, no es nomás en nuestra iglesia aquí, es en todas. Definitivamente ha caído en todas, hermanos. Pero no tenemos, hermanos, por qué echarle la culpa a Dios. La culpa es de nosotros mismos. Porque hemos venido decayendo y más que todo, hermanos, hemos caído en la desobediencia y Dios no se agrada de eso. Dios quiere, hermanos, que nos levantemos, que nos animemos, que vayamos adelante y que nos olvidemos, hermanos, de las cosas tristes, de las cosas que han pasado en nuestro alrededor y que tomemos fuerzas y vayamos adelante, hermanos, sirviéndole a Dios de una forma que Él diga, este es mi Hijo amado. Así como Él, hermanos, se agradó de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, Él también quiere agradarse de nosotros. Pero esto se va a hacer, hermanos, el día que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Entonces Él nos va a mandar, hermanos, esa fuerza y ese poder. Y entonces sí, hermanos,
vamos a sentir el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pero primeramente, hermanos, necesitamos levantarnos nosotros y caminar hacia adelante. Haciendo lo bueno, hermanos, y desechando lo malo. Dejar que este mundo nos siga comprimiendo, que este mundo siga haciendo de las de él. Necesitamos olvidarlo y vivir, hermanos, para Dios, porque Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria en todo momento, hermanos. Vivimos, hermanos. El cristiano ya no tiene otra forma de vivir, hermanos. Hemos decidido servirle a Dios, servirle a Él en todo momento. Y ya, para nosotros como cristianos, hermanos, todo tiene que ser Dios en todo. Para esto tiene que ser Dios, para aquello tiene que ser Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos, que entendamos y que aprendamos, hermanos, a no seguir desobedeciendo a Dios. Que Dios, hermanos, nos cuide, nos proteja y que nos dé fuerzas porque las necesitamos para seguir. Necesitamos mucho de Dios, hermanos. Tenemos que comprenderlo. Tenemos que entenderlo, hermanos, que necesitamos mucho de Dios. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Podemos mirar, Padre, en este hijo, Señor, en la desobediencia y que vino a caer en lo peor de lo peor, mi Dios, por desobedecer al Padre. Pues nosotros le pedimos, Señor, para que usted nos ayude, Señor. Yo le pido para que usted nos dé fuerza, Señor, y que todo lo que hagamos, mi Dios, provenga de usted, Señor. Hemos sido desobedientes, Padre. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y hemos caído, mi Dios, hasta lo más abajo. ¿Y cuántas veces no nos ha levantado usted, mi Dios? ¿Cuántas veces no nos ha sacado de apuros? Pero no aprendemos, Padre, porque somos desobedientes. Ayúdenos, Padre, a entender que usted quiere que cambiemos nuestra forma de vivir y que le sirvamos a usted. Yo le pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que han estado escuchando su palabra, Señor. Que les bendiga, mi Dios, y que les ayude, mi Dios, a quitar cualquier cosa que les esté estorbando, Señor, para servirle. Que usted lo haga a un lado, mi Dios. Y que nos ayude, Señor, a mirar más adelante, Señor, cómo usted se agrada, mi Dios, de los que le sirven. Yo le pido, mi Dios, que nos siga bendiciendo, siga cuidando de nosotros, Padre. Le pido también, mi Dios, si en esta tarde, yo no sé si aquí en este lugar haya alguien que diga, yo no he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero yo quisiera ser obediente a Dios en esta tarde y quisiera recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien aquí, hermanos, todos agachando su cabeza? Y si hay alguien, hermanos, que quiera recibir a Cristo como Salvador, puede levantar su mano. Levante su mano alto si quiere recibir a Cristo. Ok, parece que todo está bien, hermanos, pues vamos a terminar. Gracias le damos, Señor. Nos ponemos en sus preciosas manos, Padre. Le pedimos que nos llene de usted, mi Dios, que saque todo lo malo de nuestro ser, Señor. Bendíganos, cuídenos, protéjanos, Señor,
de regreso a nuestros hogares. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Dios les bendiga, hermanos.